El Señor te bendiga una vez más, el pastor Francisco Teodoro. En esta oportunidad quiero continuar la porción de la escritura que tomamos en un mensaje anterior acerca del libro de Joel. El libro de Joel es bien interesante porque describe la condición del corazón de la iglesia y cómo también la promesa de Dios que Él va a enviar su Espíritu Santo sobre aquel remanente que permanece delante del Señor. Quiero decirte que en este año 2020 hemos estado enfrentando un año que no ha tenido comparación en mucho tiempo atrás. De hecho, nuestra generación por primera vez se enfrentó a una pandemia que ha traído luto, dolor y que ha puesto al mundo de rodillas, ha puesto unos contra otros, ha traído mucha pobreza, mucha situación, es como una sacudida para que podamos darnos cuenta que no podemos caminar solos en este mundo, sino confiar en el Señor. Estamos enfrente de actos de violencia, donde el corazón del hombre se desborda en la maldad. Estamos ante gobernantes que se sonríen y celebran las autorizaciones, según ellos, de aprobaciones de abortos, de matrimonios homosexuales. Vemos a un presidente de Costa Rica de una manera muy insensata tratando de explicar la razón por qué está aprobando esa ley de matrimonios entre homosexuales y una forma tan insensata y tan ignorante tratando de justificar el pecado. Hablando acerca de la modernidad, acerca de la tolerancia y todas estas cosas que básicamente es un lenguaje que trata de disfrazar el pecado delante de Dios. Esto va a traer consecuencias, porque cuando lo hace una persona en la posición de autoridad, definitivamente va a traer consecuencias al pueblo. Pero el pueblo está totalmente ciego. La iglesia definitivamente no entiende. La iglesia está pasando un momento de conformismo. Parece que la iglesia está de vacaciones. Están sentados en sus sillas con su limonada a un lado, disfrutando el paisaje, mientras el mundo está siendo sacudido por la fuerza del infierno. Los ministros se paran al púlpito para dar sus grandes mensajes llenos de simplemente homilética y de elocuencia. Nos hemos convertido en profesionales del micrófono, en una apariencia elegancia, tratando de motivar a las personas, hablando de Dios, pero no conocen al Dios Todopoderoso. No conocen la santidad de Dios, no conocen el temor a Dios, no conocen realmente lo que es la justicia de Dios. Y ahora la iglesia simplemente es motivada y todos ellos, en su gran mayoría, la iglesia se divierte, no está siendo un agente de cambio, una transformación a las nuevas generaciones. Estamos dejando una generación que va a tomar lugar donde no hay liderato, no hay carácter, no hay integridad. Sencillamente es una nueva generación que va a entrar en escena, donde jóvenes hoy en día van a liderar los países, donde únicamente tienen en su cabeza lo que es la tecnología, pero su corazón no está haciendo nada positivo. Ellos simplemente viven por lo que ven, pero no se dan cuenta que los ojos simplemente es como una ventana del alma. Ahora ya no miran con la profundidad de su conciencia, no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Hermanos, estamos viviendo un tiempo terrible. No nos damos cuenta. Estamos siendo engañados bajo una nube total de puro engaño y mentira. La iglesia cristiana
ha sido influenciada por todos los métodos del mundo. Cuando usted conoce lo que la iglesia americana hace, donde celebran los días de resurrección de Jesús a través de poner huevitos y dulces y celebran esas cosas, no tienen idea de lo que es la resurrección de Cristo. Cuando están teniendo tiempos de alabanza, hermano, no saben, sencillamente lo que hacen es puro ruido, unas canciones rítmicas, pero no tienen esencia, ya no hay quebrantamiento. La iglesia no está siendo quebrantada porque el ministro no está siendo quebrantada. Usted pudiera ver los días de oración de la iglesia americana. No existen, es totalmente algo superficial. No hay esa pasión, no hay lágrimas en el altar. No tenemos gente de rodillas en el día de hoy. Caminamos erguidos, llenos de orgullo, con un falso conocimiento. Estamos llenos de conferencias y de maestros de la Biblia que no tienen un tiempo de quebrantamiento delante de Dios. Miren lo que dice el libro de Joel en el capítulo 1, versículo 13. Oh sacerdotes, cíñanse de cilicio y lamentense. Hagan lamentación, oh ministros del altar. Entren, pasen la noche vestidos de cilicio, ministros de mi Dios, porque fueron restringidas las ofrendas de cereal y la libación en la casa de su Dios. Santifiquen el ayuno, convoquen a asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Yahvé su Dios. Invoquen a Yahvé su Dios diciendo, ay de ese día, pues cercano está el día de Yahvé, y vendrá despojo de parte de Dios. Y he aquí que ha desaparecido ante nuestros propios ojos el alimento de la casa de nuestro Dios, el regocijo y la danza jubilosa. Algo terrible. Dice, ha desaparecido ante nuestros propios ojos el alimento de la casa de nuestro Dios, el regocijo y la danza jubilosa. La presencia de Dios ha salido de la gran mayoría de templos. ¿Por qué? Porque Dios habita en la santidad. Dios habita en la integridad y en el humilde de corazón. Pero hoy vemos una iglesia que se ensoberbece, se llena de orgullo, con los grandes edificios lujosos de mármol y de bronce. Pero no hay un corazón quebrantado. La gente está corriendo bajo ministros que son comediantes, ministros que simplemente son famosos, ministros que ponen su rostro sonriente en las pastas de sus libros, pero no tienen idea de lo que dicen ahí. No están hablando de la santidad de Dios. Hablan sencillamente de pura motivación, de la superficialidad de la iglesia. Ellos no van a sus cuartos de oración. Ellos viven en sus mansiones, en sus hoteles, en sus viajes, en sus días de placer. ¿Cómo esperamos que la gente se quebrante si los ministros no están llorando quebrantado? Dele una lectura al libro de Joel y se dará cuenta el dolor que existe en Dios por los ministros, porque han prevaricado, han hecho lo malo y han dejado que el pueblo también vaya por un camino completamente equivocado. Estamos perdiendo nuestros niños, estamos perdiendo nuestras futuras generaciones y no nos damos cuenta. Hoy en día, después de esta terrible situación de la pandemia, vamos a regresar a los templos y el único anhelo es volver a vivir de la misma manera que estábamos antes de la pandemia, haciendo las mismas cosas. El evangelio no es hacer cosas. El evangelio
es ser transformado por la palabra de Dios. Es vivir en quebrantamiento, en temor. Es vivir la plenitud del Evangelio. La palabra de Dios es el más grande espejo. Vemos una iglesia primitiva llena del poder y de la gracia del Espíritu Santo. Una iglesia que conocía la palabra, que estaba dispuesta a ir no solo a las prisiones, sino también a esos circos romanos donde eran devorados por la fiera por causa de su fe. Pero hoy en día estamos saturados de iglesia. Tenemos iglesia una enfrente de otra. Tenemos iglesia por todas partes. Pero lo que no tenemos es la palabra bendita de Dios. Es cierto que podemos predicar sobre pasajes bíblicos. Es cierto que podemos decirlo, pero sencillamente es aire. No tiene el aceite porque hemos dejado de predicar el Calvario, hemos dejado de predicar la sangre de Jesucristo, hemos dejado de predicar la verdad del Evangelio. No se oye más el arrepentimiento, no se escucha nada del pecado. Es impresionante cómo en el tiempo que ha pasado esta pandemia, ministros están enseñando acerca de cómo manejar las finanzas, cómo portarse bien en la pandemia. ¿Te puede usted imaginar? ¿Acaso ese es el mensaje de Dios? Que Dios nos manda esta situación terrible que podamos como una advertencia entenderla y ahora es simplemente para que hagamos nuestro programa financiero mejor. ¿Acaso no es arrepentimiento lo que Dios busca? Es el arrepentimiento, el quebrantamiento, el que dejemos esa vida totalmente superficial, vacía, y que volvamos al Señor y que nos arrodillemos y que le digamos, Señor, ten misericordia de mí. Tenemos que entender que la oración no es una lista de peticiones. La oración es un lugar de quebrantamiento para oír el mensaje de la palabra de Dios. Es para que nosotros conozcamos su voluntad. No es para venir a Dios a pedirle que quite esto. En nuestro país recientemente hubo una terrible tormenta e inundación. Parece que las cosas están en un juicio sobre este país del Salvador. Pero en vez de humillarnos, en vez de arrepentirnos y darnos cuenta que Dios nos está hablando, necesitamos volvernos al Señor. Y cuando la presencia de Dios viene, Él va a traer su paz, su gozo y su bendición. Él va a ordenar las cosas. Pero hay una nación entera que está dependiendo de un presidente que toma decisiones en vez de depender de la sagrada y bendita palabra del Señor. La iglesia en mi país, hermanos míos, con dolor en mi alma lo digo, es una vergüenza. Ministros que son comediantes, hombres de Dios que se meten en la política, hombres de Dios. Está bien si un cristiano quiere ir, pero un ministro de Dios ha sido llamado para usar vestiduras sacerdotales. Usted no ve a Jesucristo en la mesa con Herodes. Usted no ve a la iglesia cristiana sentándose a comer con Herodes en un hotel. No ve a Elías comiendo en la mesa de Jezabel y Acab. Necesitamos darnos cuenta que hemos sido llamados como ministros de un sagrado y santo evangelio. No estamos aquí para ser instrumentos de diversión, ni de entretenimiento, ni manipuleo de políticos corruptos. Necesitamos a Dios en medio de nuestra vida. Necesitamos el temor de Dios y la presencia de Dios, el quebrantamiento, las lágrimas y que nuestro corazón se desborde completamente en el temor de Dios. Este es el momento crítico porque, hermanos, esta generación, si no ora, si no se arrepiente, si no busca a Dios, la siguiente generación se olvidará de Dios.
El mundo no tiene nada que ofrecernos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que usted hará? ¿Seguirá siempre con su fachada de apariencia de cristiano, yendo a la iglesia, cantando algunos coros, oyendo sermones que media hora después ya ni siquiera se acuerda de ellos, idolatrando al ministro? La iglesia se ha enamorado del ministro en vez de enamorarse de Cristo. Los ministros no estamos ahí para recibir reconocimientos. Los ministros estamos ahí para presentar al novio, a Cristo, a la iglesia. Es necesario que menguemos, pero que Él crezca. Necesitamos volvernos a Dios, hermano. Estamos cansados de gente que nos quiere animar y toman algunos versículos bíblicos. Quieren decir que todo está bien, pero no está bien. Dios quiere que nos pongamos a cuentas. Léase el capítulo 1 de Isaías. Vea el libro de Joel. Estudie el libro de Romano, los primeros 5 capítulos, y se dará cuenta que el deseo de Dios es que nos arrepintamos del pecado y nos volvamos a Él. Ese es el deseo de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Él traiga su misericordia sobre tu vida. Hasta un nuevo programa. Hasta entonces.